Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Isaías 45. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra. Significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, mi correo electrónico daza.predicaciones@gmail.com. Bueno, el día de ayer les leí Isaías 44 y les hablé de que Dios es que nosotros los humanos fuimos creados por Dios, entonces somos maravillosos, porque Dios no se cansa, no se fatiga, no se agota. Entonces Él nos creó, ese ser tan maravilloso nos creó, ¿cierto? Todo lo que los seres humanos creamos sí es vanidad, porque nosotros nos agotamos, nos cansamos, ¿cierto? Pero nosotros en sí somos una creación perfecta de Dios. Es decir, que no es por lo que hagamos, sino por lo que somos. Somos una creación perfecta de Dios, y si lo creemos podemos hacer grandes cosas, cosas que no sean vanidad, cosas que no ídolos, ¿sí? Porque ayer en Isaías 44 hablaba que hay humanos que hacen ídolos, ¿cierto? Y que son insensatos. ¿Cómo van a hacer ídolo con algo que es lo mismo que usan para las casas o para revocar? Sí, ¿cómo van a hacer un Dios de eso? ¿Ok? En este caso, Dios está hablando específicamente que están haciendo un ídolo de madera. Entonces, que llegaron, calentaron, asaron una carne y después con el resto que les sobró, vamos a hacer un ídolo, vamos a hacer un Dios, ¿cierto? Entonces, esa insensatez. Entonces, nosotros debemos crear cosas que sean importantes, no crear ídolos en nuestra vida, ¿sí? Crear como Dios cosas buenas con Dios. O sea, si nosotros dicen la palabra de Dios, que los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan el Señor renuevan sus fuerzas. Es decir, obligatoriamente nosotros nos cansamos, ¿sí? Dios dice que nos renueva las fuerzas, pero si esperamos en Él. Entonces podemos crear cosas como Dios, cosas grandiosas, cosas maravillosas, pero si estamos guiados por Dios, los que esperamos en Dios, los que confiamos en Dios, los que creemos en Dios, y no vamos a hacer lo que nos da la gana, sino que esperamos la voluntad y el momento de Dios para hacer las cosas bien. Bueno, mis amados, entonces vamos a leer hoy Isaías 45. Pero antes voy a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú me permites, Dios, compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que me bendigas, que este mensaje sea bendición para mí y para cada uno de los oyentes. Amén. Isaías 45, así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él naciones, y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes, y que las partes no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los montes, quebraré los batientes de bronce y destrozaré las barras de hierro. O sea, que tiene que ver con lo que leí ayer y con la introducción que le estaba dando ahorita. Es decir, cuando esperamos en Dios, Dios es el que hace la obra en nosotros, por eso no sería vanidad, pero si lo hacemos en Dios, pero hacemos las cosas a nuestro modo, como nos parezca, al final eso se vuelve vanidad. ¿Sí? Pero mire, cuando Dios manda a hacer algo a alguien, le está diciendo, yo te abriré las puertas, yo lo haré. O sea, es como Dios mismo actuando en nosotros. Entonces puede crear cosas, nosotros podemos crear cosas maravillosas, pero si estamos con Dios, si estamos haciendo bajo la voluntad de Dios. Yo iré delante de ti, allanaré los montes, quebraré los batientes de bronce y destrozaré las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, Yahweh, para que sepas que yo, Yahweh, que te llama por tu nombre, soy el Elohim de Israel. Entonces, para reconocer a Dios. O sea, Dios permite que nosotros hagamos cosas grandiosas realmente, pero es para que lo reconozcamos, que Él es el Dios verdadero. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido. Entonces, mi amado aquí está hablando y voy a ser muy clara con esto. Mis amados, nosotros, o sea, no se trata de que nosotros adoremos al pueblo de Israel, pero si entendamos que el Dios es de Israel, que Dios viene de los judíos, ¿sí? Tenemos una relación, nosotros como hijos de Dios, gentiles, porque hay hijos de Dios que son judíos, ¿ok? Nosotros como hijos de Dios gentiles tenemos una relación profunda con Israel y debemos entender que nosotros fuimos injertados en el olivo natural, no en el olivo silvestre, por medio de Cristo. Entonces no podemos despreciar al pueblo de Israel. Sí, hablar mal del pueblo de Israel no es correcto. Podemos hablar mal de las autoridades de Israel, claro que sí, pero no hablar mal de los judíos, entiendan eso, no decir los judíos y hablar mal de su religión, no. Sí, yo puedo decir que ellos en este momento no honran al Dios, no están honrando a Dios porque no honran a Jesús, pero no hablar de ellos mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos
no sé cómo se dice, pero llevamos el apellido de Israel, ¿sí? Tenemos que ver con Israel. Entonces Dios nos escogió a nosotros como ese Ciro, porque Ciro representa a alguien gentil para hacer cosas grandiosas y maravillosas, pero debemos entender que no es atacando a los judíos. No es atacándolos. En el último tiempo los judíos, todos los que son llamados de Dios, se van a convertir a Dios. Entonces es Dios el que ha cegado los corazones de ellos para que no reconozcan a Jesús. Entonces no debemos en general hablar mal de ellos. Yo cuando le predico a algún judío por casualidad o algo, pues yo sí le hablo duro, pero me refiero a no llegar y tomar, por ejemplo, mire lo que hizo Maduro. Él habló, o Maduro o Chávez, hablaron más de Israel, ¿cierto? En general. O sea, una cosa es decir, el presidente de Israel está haciendo las cosas malas. Es puntual, pero no decir y con nombre propio Israel en general y los judíos en general. Entendamos eso, porque eso ofende totalmente a Dios. Porque Dios los escogió para ser por medio de ellos un nombre. Por medio de los judíos es que nosotros conocemos a Jesús, ¿sí? Porque Jesús viene del pueblo judío. O sea, hablar mal de los judíos es hablar mal de Jesús también. Entonces dice: por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido. Y ayer leímos cuál fue ese apellido de Israel. O sea, nos injertó en Israel. ¿Ok? Yo soy YHWH y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim, aunque no me conoces. Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo YHWH y no hay otro. Yo el que preparó la luz e hizo la tiniebla. Yo el que hace paz y crea males. Yo el que hace, yo YHWH Elohim, el que hace todas estas cosas. Entonces aquí vamos a decir, entonces Dios hizo el mal. No, Dios no hizo el mal, sino lo que aquí se refiere es en nosotros y en las circunstancias que Él quiere hacer para sus propósitos. Él sí trae males a nuestra vida. Por ejemplo, a Pablo le puso un aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? O sea, no lo puso Dios, pero Dios lo permitió. Recuerden eso, Dios lo permitió. Entonces, pero para Pablo Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Pablo era un siervo de Dios. Es decir, Dios lo permitió. O sea, Satanás no podía tocar a Pablo como igual a Job sin pedirle permiso a Dios, ¿sí? Entonces hay gente que sí o sí Satanás son de Satanás y Satanás hace cosas con ellos, ¿sí? Pero un hijo de Dios siempre le tienen que pedir permiso. Ahora, pasa algo diferente. Sí, por ejemplo, los niños, es que es un tema muy, muy duro decirlo, pero no es que Dios llegó y puso a ese niño y Dios trajo ese mal. No, Dios no quiere que un inocente sufra. Cuando Dios trae mal es sobre un adulto, sobre alguien grande, sobre alguien que tiene conciencia, ¿ok? Que se puede defender, pero Dios no va a traer un mal sobre un niño. Esas son consecuencias del pecado y que estamos en un mundo caído. Entonces nosotros tenemos que diferenciar consecuencias de pecado y cosas que Dios permite en gente adulta porque Dios, y que son siervos de Él específicamente porque los está formando. Como a Pablo, que le permitió ese aguijón en la carne, como a Job, que permitió que le pasara tantos males. Entonces entendamos eso, no es que Dios haga maldad, sino que en la gente adulta y que somos siervos de Él permite, o que nos llamó para un propósito. Por ejemplo, Ciro no era siervo del Señor, pero Dios lo llamó como siervo. Entonces, como lo llamó, es donde Dios le está diciendo: yo soy el que hace males y bienes. Pero ¿en quiénes, mis amados? A los que Él pone como siervos. En eso sí, Dios pone males y bienes. Entonces nosotros, como siervos de Dios, tenemos que saber que todo lo que nos pasa, sí o sí, Dios lo permitió. ¿Para qué? Pero si somos siervos de Él, no nos podemos dañar el corazón, por más malo que haya sido lo que nos hayan hecho. Ahora es diferente. Dios, ¿por qué lo permitió? Tenemos que mirar por qué lo permitió. Porque estamos en desobediencia, porque Él nos habló y nos dijo: no te metas con esa persona, y nos metimos con esa persona y después la persona nos dañó. Entonces Dios permitió que nos hicieran daño, pero fue porque nosotros nos fuimos por allá, ¿sí? Entonces tenemos que mirar por qué. Pero males en general, a gente que no tiene que ver con Él, o a niños inocentes, no, porque Dios a un niño no le está enseñando nada. Es a los adultos y es a aquellas personas que Él tiene como siervos. Pero me haya hecho entender, los males en general son consecuencia de un mundo caído, de un mundo en pecado. Pero nosotros, si somos siervos de Dios,
Sí debemos saber que lo que nos pasa es porque Dios dice, Dios no pasará nada sin que Dios se lo diga a sus siervos, los profetas. Entonces, mi amado, si a nosotros nos pasa algo malo es, Dios nos advirtió y no lo hicimos. Y Dios nos puede advertir, María, te va a pasar esto, pero es lo que yo tengo para ti, como a Pablo. Pablo le dijo al Señor, mira, vas a ir a Jerusalén y allí vas a ser arrestado, ¿sí? Pero no le dijo que no fuera, fue, porque ese era el propósito que Dios tenía para él. Entonces hay males que Dios nos va a decir, María, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, pero ese es el destino que tienes, ¿sí? Si yo escapo de eso, pues voy en contra de la voluntad de Dios. Si Pablo no hubiera ido a Jerusalén, que era lo que tenía que hacer, pues en este momento no tendríamos las escrituras de Pablo. Es porque él obedeció, por eso tenemos todos los pasajes de Pablo, todas las cartas paulinas. Es porque Pablo obedeció al Señor, ¿sí? Entonces, el costo que pagamos, mi amado, o sea, el costo que pagamos para traer gloria a Dios. Entonces, Dios no trae males a nadie, no a un inocente y no a una persona que está en pecado y él mismo, o sea, Dios qué mal le va a traer a una persona que se montó en una moto alcoholizada y fue y quedó cuadraplégica o cualquier cosa, o parapléjica o no sé. ¿Dios le trajo ese mal? No, fue la persona misma. O sea, no podemos culpar a Dios de las cosas, de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Yo estoy hablando es que el siervo de Dios, cuando Dios tiene un propósito y si nosotros estamos siendo guiados por Dios y como le pertenecemos como hijo de Dios, Dios permite las cosas con algún propósito y muchas veces es para disciplinarnos porque hemos sido desobedientes. Entonces Dios se quita porque no le obedecemos. Bueno, destilad, oh cielos, el rocío y reman las nubes la victoria. Mira una cosita por acá. Bueno, destilad, oh cielos, el rocío y derramen las nubes la victoria. Ábrase la tierra y produzca la salvación. Ábrase la tierra, ay Dios, no sé leer. Destilad, oh cielos, el rocío y derramen las nubes la victoria. Ábrase la tierra y produzca salvación. Y con ella germine la justicia. Yo, Yahweh, lo he creado. Ay del que contienda con su hacedor. Como tiesto entre los tiestos de barro. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Tu vasija no tiene asas. O sea, le está diciendo que nos hizo mal, que nos creó mal, que no podemos hacer eso. Decirle al Señor, ¿cómo me hiciste? ¿Sí? No es así. Dios nos creó, Dios nos formó y como nos creó somos perfectos. Sí. Por ejemplo, Dios no nos creó con síndrome de Down, no, ni con ninguna enfermedad, no nos creó así. Eso es parte del pecado y de cosas externas, ¿sí? Eso tiene que ver con el pecado del ser humano, pero Dios nos creó perfectos. Pero lo que sí podemos saber es que Dios ha permitido eso por el pecado, ¿sí? Dios fue el que creó esas leyes, permitió esas leyes para que sepamos que siempre vamos a tener consecuencias y no solamente para nosotros, para nuestros descendientes. Entonces nosotros no podemos criticar a Dios, lo que tenemos que hacer es, con lo que tengamos, cosas que Dios hizo y cosas que no hizo Dios, cosas que son asunto del pecado. Con eso yo no puedo ir a criticar a Dios, sino decirle, Señor, no importa, nací ciega o cualquier cosa, o tengo esto, pero con eso te voy a servir. Y ustedes ven cuánta gente maravillosa con síndrome de Down, son gente muy inteligente, gente muy capaz. O sea, mi amado, todos y todo si nosotros nos acercamos a Dios, el ser humano es maravilloso. ¿Por qué? Porque por más enfermedad, por más que te digan que no puedes, si el Espíritu te guía hacia sí puedo, el ser humano sigue siendo maravilloso. Entonces lo que no podemos hacer es contender con Dios, Señor, pero porque me falta un dedo, pero Señor, porque tengo esto. No, Dios no hizo que te faltara un dedo, Dios realmente quería quedarte completo, pero hubo circunstancias, tu mamá tomó un medicamento o alguna cosa que hicieron que eso pasara, mi amado, ¿sí? Entonces, pero sí, con lo que tengamos, ya tenemos que ir donde Dios y en vez de criticarlo, decir, yo sé que tú no hiciste esto porque tú eres perfecto, pero ya con eso que ya tengo, tú igual te puedes glorificar, ¿sí? Tú puedes glorificarte. Si tú creaste a Adán del polvo, Señor, yo soy mucho más que polvo. Así que conmigo tú te puedes glorificar. Hay del que le dice al padre, ¿por qué engendras? O a la mujer, ¿por qué das a luz? Va, aquí está diciendo el Señor que es una insensatez. El hijo que se enfrenta a su madre le dice, ¿por qué das a luz? O en general, aquí dice,
Hay el que le dice al padre, sí, está hablando al padre, o sea que está refiriéndose al hijo. O sea, porque el hijo le dice a su padre, y obviamente está hablando a la mujer que es su madre. ¿Cómo le dice a la mujer que por qué lo dio a luz? Es una insensatez. Entonces Dios está hablando que son insensatos cuando uno se rebela contra su creador, o cuando el padre, cuando el hijo se rebela contra el padre y contra la madre, porque porque lo trajo a esta vida. ¿Sí? Porque lo trajo a esta vida. Es una insensatez y está diciendo, ay, o sea, eso es para dolor. O sea, es algo muy insensato que hacen los hijos. Mi hijo lo hace, lo ha hecho. Espero que reflexione y que no lo vuelva a hacer. Porque aquí dice, ay, o sea, que significa dolor, tristeza por hacer eso, por decir eso, por pensar así. Así dice Yahshua el Santo de Israel, su formador. Me pedirás cuenta de mis hijos, me daréis órdenes de la... Se está preguntando, ¿me pediréis cuentas de mis hijos? ¿Me daréis órdenes de la obra de mis manos? También eso tiene que ver, mire el Señor diciendo, me pediréis cuentas de mis hijos. Es cuando una persona se mete con los hijos de otra persona y le dice, es que tú no puedes hacer esto y hacer esto y hacer aquello. Dios está diciendo aquí, nadie se mete, yo soy el padre y nadie se mete cómo yo educo a mis hijos. Está diciendo Dios. Entonces, así mismo aplica también en general. Hay que respetar esos límites. Obviamente sí, nosotros podemos aconsejar a las personas, claro que sí, pero no meternos como nosotros somos los que vamos a guiar. Obviamente si hay algo malo que estamos viendo, un niño que está recibiendo algún tipo de abuso, pues como seres humanos que somos y buenas personas podemos denunciar, porque una cosa es el delito, ¿cierto? Lo podemos denunciar, pero si no se configura delito porque ya la persona de pronto XY motivo es adulto, y no te metas en una relación de padre e hijo, no te metas, porque Dios no quiere eso, o sea, no quiere eso, a no ser que el hijo esté pidiendo auxilio, ¿cierto? Que esté pidiendo socorro y alguna cosa. O sea, si está en peligro la vida, obviamente sí, obviamente todos nos tenemos que meter, pero de resto no te metas en eso porque a Dios no le agrada. O sea, métete cuando tienes que salvar y hazlo. ¿Cómo? O sea, yo no tengo que ir meterme, ir a decirle a una señora, ¿usted por qué está haciendo esto con su hijo? No, yo puedo llamar directamente a la policía. Si es un niño menor y yo veo que lo está agrediendo de una manera que lo está poniendo en riesgo su vida, yo puedo llamar a la policía. Eso es normal, y eso lo debo hacer, porque si no yo sería cómplice si le pasa algo a ese niño, obviamente, pero en general no meterme con la mamá a decirle cómo va a criar a su hijo. Yo no tengo que hacer eso. Yo llamo a la policía porque es lo que tiene que hacer, pero no meterme, tú eres esto, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello. No, sí, no me tengo que meter en eso. Simplemente salvar una vida siempre se tiene que hacer. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis propias manos. Y yo soy el que da órdenes a todo su ejército. Yo lo he suscitado para la victoria y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados. Sin precio ni soborno, dice Yahshua Sebaot. Está hablando de Ciro. Así dice Yahshua, el fruto de Egipto, la ganancia de Etiopía y los sabeos, hombres de gran estatura, a ti pasarán, tuyos serán y marcharán detrás de ti. O sea, está hablando de eso que se cumplió. O sea, gente grande, gente de otras naciones, vienen ante el Dios de Israel. Nosotros todo cristiano vino a Israel, porque Jesús es Israel. Sí, venir a Jesús es venir a Israel. ¿Ok? Entonces, a ti pasarán, tuyos serán y marcharán detrás de ti. Irán cargados de cadenas, se inclinarán ante ti y suplicarán. En verdad Elohim está contigo. Y no existe ningún otro Dios. ¿Sí? En verdad tú eres un Dios que se esconde. El Elohim de Israel, el Salvador. Entonces, con cadena nos acercamos al Dios verdadero, es acercarnos a Jesús, es acercarnos pues a Israel, acercarnos al Dios verdadero. Por eso no tiene sentido atacar al pueblo de Israel. Nosotros podemos atacar las obras que hagan algunas personas y sobre todo gobernantes. Podemos decir, eso está mal, pero no atacar la religión judía, a lo que me refiero. O sea, no mezclar. Una cosa es lo político y otra cosa es lo espiritual. Son cosas muy diferentes. Una cosa es del César y otra cosa es de Dios. ¿Sí? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Dios qué es? Ellos son de Dios. O sea, el pueblo judío, los que caminan en Dios, los que están circuncidados, esos son el pueblo judío, porque si no están circuncidados, no son del pueblo judío, mi amado. Así haya nacido en Israel, ¿sí? Y así no haya nacido en Israel, si está circuncidado porque tiene sus padres judíos, hace parte de los judíos. A eso me refiero, a esos son los que nosotros no podemos atacar. ¿Les podemos hablar de Jesús? Claro que sí, pero no podemos atacarlo en general y decir es que el pueblo judío es esto y esto, porque eso es hablar
realmente mal de Cristo. Porque usted puede hablar mal de Cristo sin conocer a Cristo, pero usted hablar mal de Israel ya es como si usted sí estuviera hablando mal de Jesús, como si supiera de qué está hablando. Es muy grave hablar mal de Israel en general, o sea, de los judíos, de su sangre como tal, no de los que hayan nacido allá, no de los gobernantes, eso es diferente. Por eso tenemos que decir de qué estamos hablando. Y la gente cuando empieza a hablar porque los gobernantes de Israel han hecho cosas buenas, malas, no quiero decirlo ahora, a mí me parece que sí, se han hecho cosas malas los gobernantes, como todos, como muchos países han hecho cosas malas. Recordemos, venimos de guerras mundiales, ¿ok? Entonces sí, los gobernantes hacen cosas malas. Israel ha hecho cosas malas. Los gobernantes de Israel se han hecho cosas malas, claro que sí. Pero yo por eso no puedo decir que los judíos es esto y esto y esto y esto y esto y es que eso lo están haciendo ellos. No, hay que diferenciar. Una cosa son los gobernantes y otra cosa son las personas que son judías, que están siguiendo la religión judía, que siguen a Dios, que están circuncidados, que van a su sinagoga y que no tienen nada que ver con política. Están adorando a Dios. Entonces dice, en verdad Elohim está contigo y no existe ningún otro Dios. En verdad tú eres un Dios que se esconde. El Elohim de Israel, el Salvador. Entonces Dios se esconde, pero lo encontramos en Israel y es decir, en Jesús. Derrotados, humillados todos juntos, marcharán con deshonra los fabricantes de ídolos, mientras Yahshua salva a Israel con salvación eterna. Recordemos, nosotros los gentiles también somos parte de Israel, pero tenemos el apellido Israel. Salva a Israel con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados nunca más. Así dice Yahshua que creó los cielos. Así dice Yahshua que creó los cielos. Él es a Elohim que formó la tierra. La hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos. O sea, Dios no creó nada para que fuera malo. Lo formó para que estuviera habitada. Yo Yahshua la formó para que estuviera habitada. Yo Yahshua y no hay ningún otro. No hablé a escondidas en un país oscuro, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Yahshua que hablo justicia, que anuncio rectitud. Entonces Dios no hace nada malo. Ya les expliqué a qué se refiere el Señor, que le hace males a sus siervos. ¿Sí? El mal que viene sobre el siervo, Dios lo permitió. Es imposible, porque somos siervos de Él. Usted, en la antigüedad, nadie podía venir a hacerle daño a un esclavo de otro, no podía, porque le pertenecía, era una pertenencia. Asimismo, si somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, todo mal que nos hagan, Dios lo permitió. Por X y motivo hay que averiguar, porque si lo quieres averiguar, pero debes entender lo que Dios lo permitió. En ti sí y en mí sí. En las demás seres no, es causa de su propio pecado. ¿Sí? Pero nosotros, aunque hayamos pecado, Dios permite o no permite. ¿Cuántas veces yo he pecado y Dios ha permitido que me pasen cosas malas? Muchas veces. No, de verdad que no. Cuando yo hago algo malo y en vez de que me vaya mal, veo la gracia de Dios que me protege, como si yo hubiera ido por un camino que Dios me dijo, no te vayas por allá, y Dios hace que el león no me coma, yo entiendo y yo veo, Señor, sé que lo hice mal, pero sé que tú me protegiste. Gracias, Dios. Sí, gracias, Señor. Puedo entender, puedo saber que fue tu mano, Dios, y aunque yo estaba haciendo lo incorrecto, tú me sostuviste y tú no permitiste que vinieran consecuencias devastadoras a mi vida por eso malo que hice. Entonces, mire, esa es la bondad, la misericordia de Dios, pero Dios lo podría permitir, sí. Todo lo que pasa a un siervo, Dios lo permitió. No es como que un malo llegó y dijo, no, yo le voy a hacer daño a María. No, es tan fácil, no es. No es tan fácil porque yo estoy protegida por Dios. Sí, si Dios lo permite y Dios me quiere llevar, lo puede hacer. Pero fue porque Dios lo permitió. Congregaos y venid, acercaos a una, sobrevivientes de las naciones. Nada saben los que cargan sus ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar. Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo desde el principio estas cosas que tienen que ser oídas? Desde entonces te fue dicho, yo soy Elohim y no hay otro fuera de mí, justo y salvador. No hay ningún excepto yo. Mírame y sé salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios. Por eso Jesús fue levantado para que todos lo miráramos. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, diciendo, solo en Yahshua hallo fuerza y salvación. Y a él vendrán derrotados los que se enardecían contra él.
En YHWH será justificada y se glorificará la estirpe de Israel. Entonces no sé cómo hablar este mensaje, pero sí quisiera como hablar porque Dios ha hablado mucho de los judíos y quiero dejar como eso claro. Sí, debemos respetar a los judíos. ¿Podemos evangelizarlos? Claro que sí. Y podemos hablarles duro directamente a una persona. Yo me refiero a eso en general, no hablar mal de Israel en general. Yo si le hablo a un judío le puedo decir, tú eres terco, eres necio, como dice la palabra. Es que eso decían los profetas, le decían que eran tercos y tercos son. O sea, yo no estoy hablando mal de ellos en decirle que son tercos, tercos son. Ellos son tercos, ellos mismos lo admiten, pero no otras cosas que no son conforme a la palabra. ¿Sí? No decir que son esto, genocidas, eso, yo no puedo decir que son eso. O sea, los judíos, yo no puedo decir de ese pueblo eso, porque eso es atentar contra Dios. Eso no, eso no. Yo puedo decir que son tercos para reprender, para buscar que encuentren a Dios. O sea, es el propósito de hablarle a alguien con dureza, es que se vuelva a Dios, no es criticarlo, no es decirle que eres malo, que eres esto, que eres aquello y que estás perdido. No, ese no es el motivo. Sí, yo sí le puedo decir a una persona que está perdida y que está vuelta a nada, que ya está condenada, pues que yo pienso que ya está condenada y que está vuelta a nada, y si quiero decirle, pues le digo. Pero la verdad, ¿para qué yo le voy a perder saliva en una persona que ya está perdida? No, ya que disfruten esta tierra porque Dios ya la va a condenar. Sí, o sea, y si puedo hablar mal de esa persona, claro que sí. Yo he hablado mal de Hitler, yo he hablado mal de este Garavito, sí, yo sí puedo hablar mal de esas personas. Hay personas que yo no hablo mal porque tienen dolientes y a pesar de que hayan hecho cosas malas por los dolientes, no lo hago. Pero Hitler es algo histórico, o sea, tengo ese derecho de hacerlo, porque es algo histórico, algo que conocimos, algo catastrófico para el pueblo judío, que le hicieron muchos males a ese pobre pueblo, porque ha sido un pueblo muy agredido. Ahora para que nosotros vamos y lo agredamos y les digamos más cosas. No, 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 no. Dios no quiere eso. Dios no quiere que ataquemos a los judíos. De ninguna manera. Por el contrario, nosotros tenemos que ver con ellos. Hacemos parte de ellos también. Aunque no estemos circuncidados, porque nuestra circuncisión es de corazón. Bueno, mis amados, voy a mirar si alguien dejó algún mensaje, pero sí, hoy quiero titular esto como así, como con los judíos no te metas. O sea, así. No te metas realmente, pero es para que entiendan qué es con ellos. No estoy hablando, estoy hablando, por eso digo judíos. Judíos. Los judíos es digámoslo así, es una religión, es algo espiritual. Ya, Israel es otro cuento. Pero a veces cuando se dice Israel, como es una nación, acarrea mucha maldición, porque tú estás diciendo Israel y estás invocando Israel. Tienes que ser muy específico, tienes que decir, los dirigentes que están en Israel en este momento están haciendo esto y aquello, pero no decir Israel es esto y es aquello y maldecir Israel. No, no, no. No se puede, mis amados. No, no se puede. No se debe. Bueno, como sea, pero en todo caso no se puede. Eso no lo podemos hacer. Es malo, es traer maldición. Es dolores para esa persona. Mire lo que le pasó a Chávez, ¿cierto? Entiendo, no sé si será verdad, si pasó o no pasó, pero es lo que he escuchado, que él maldijo, es que desde mis entrañas maldigo a Israel, así, a Israel. ¿Entienden eso? Él hubiera podido decir, maldigo al gobernante que está en Israel porque ha hecho esto y esto. No hay problema. Pero él dijo, maldigo a Israel. Y entonces él tuvo cáncer, ¿cierto? Él tuvo cáncer, según entiendo, cáncer de estómago, porque desde las entrañas él maldijo y las propias entrañas. Por eso la palabra dice, al que te maldijera, lo maldeciré, y al que te bendijera, y al que te bendijera, te bendeciré. Y nosotros bendecimos, no puede ser correcto que yo bendiga a Jesús y al mismo tiempo maldiga a Israel. Eso no es coherente, ¿ok? No es coherente. No es para yo ir a ser un Dios de ellos, no. Pero entender que Jesús sí viene de allá. Y entender que sí fue el pueblo que Dios escogió. Y entender que en el último tiempo ellos se van a levantar a evangelizar. Y que si ellos no reconocen a Jesús es un propósito de Dios. Dios así lo estableció para acercarnos a nosotros a Él. Entonces, porque algo que Dios hizo, que Dios creó que fuera así para para acercarnos a nosotros a Él, vamos a criticar esa obra, ¿no? Bueno, nadie dejó ningún mensaje, entonces muchas gracias mis amados por acompañarme, espero que tengan un feliz día y que este tema nos bendiga. Entonces yo creo que sí lo voy a titular así, no te metas con los judíos, no te metas con los judíos. Que tengan un feliz día, los amo en Cristo Jesús.